La esposa del millonario le gritó: «Estás despedida, no eres nada», frente a todos, sin imaginar que su propio esposo observaba cada segundo desde las sombras. Lo que él hizo después destrozó a quien menos esperabas. La mansión Montoya era el tipo de lugar que hacía que la gente bajara la voz sin que nadie se los pidiera. Sus pasillos de mármol blanco, sus techos altos adornados con molduras doradas y sus escaleras curvas que descendían hacia el gran salón como si fueran parte de una escena de película. Todo en esa casa comunicaba una sola cosa con absoluta claridad. Aquí vive gente que no necesita explicarle nada a nadie. Valentina Ríos lo sabía desde el primer día que cruzó la puerta de servicio con su bolso gastado al hombro. Lo sabía cuando caminaba pegada a las paredes para no estorbar. Lo sabía cuando respondía «sí, señora» y enseguida «señora» y «como usted diga, señora», aunque por dentro algo le apretara el pecho con una fuerza que le costaba ignorar. Llevaba semanas trabajando en esa mansión y había aprendido una regla por encima de todas las demás. Cuando la señora Isabela Montoya tenía los ojos entrecerrados y los labios apretados, lo mejor era volverse invisible. Esa mañana, Valentina no lo logró. Todo empezó antes de que el reloj del gran salón marcara las 9. Valentina estaba acomodando los últimos detalles del arreglo floral en la mesa central, una tarea que Lucía, la empleada más veterana de la casa, le había encargado la tarde anterior, cuando escuchó los pasos de Isabela bajar las escaleras. No eran pasos normales, eran pasos con intención, pasos que buscaban algo o a alguien. La encontraron a ella. «Tú», dijo Isabela, deteniéndose en el último escalón con una frialdad que heló el aire entre las dos. «Ven aquí». Valentina dejó las flores. Se acercó. Mantuvo los ojos en el rostro de Isabela sin bajarlos, porque su madre le había enseñado desde pequeña que bajar la mirada era lo primero que hacía quien ya se sentía culpable, y ella no tenía nada de qué sentirse culpable. «Señora, buenos días». Isabela no respondió al saludo. Extendió el brazo y señaló hacia la vitrina del fondo del salón, esa donde se guardaban las piezas decorativas más costosas de la casa. Figurillas de porcelana, jarrones importados, objetos que Valentina había aprendido a limpiar con una delicadeza casi reverente. «El águila de cristal que estaba en el segundo estante», dijo Isabela. «¿Dónde está?» Valentina miró hacia la vitrina. El segundo estante tenía un espacio vacío que ayer no estaba ahí. Frunció el ceño, genuinamente desconcertada. «Señora, yo no sé. Ayer cuando limpié la vitrina estaba todo en su lugar, lo recuerdo perfectamente porque...» «¿Estaba todo en su lugar?», repitió Isabela, y su voz cambió de tono de una manera que puso a Valentina en alerta. «¿Estás segura de eso?» «Sí, señora, completamente segura». Isabela cruzó los brazos, ladeó la cabeza, y en ese momento, algo en su expresión dejó de ser una pregunta y se convirtió en una sentencia. «Qué conveniente», dijo, «porque esa pieza llegó desde Florencia. Tiene un valor que probablemente tú no puedas ni imaginar. Y resulta que desaparece justo la noche en que tú estuviste sola en este salón terminando de limpiar». «Señora Montoya, yo no tomé nada», respondió Valentina, y su voz era firme, aunque sus manos empezaban a temblar levemente a los lados. «Puede revisar mi bolso, puede revisar el cuarto donde guardo mis cosas, puede revisar lo que quiera». «No necesito revisar nada», dijo Isabela, elevando la voz con una claridad calculada, suficiente para que resonara en todo el salón. «Los objetos no se evaporan. Y en esta casa, la única persona que estuvo en este salón anoche eras tú. Fue entonces cuando apareció Rosario, la cocinera, asomándose desde la puerta de la cocina con una expresión incómoda. Y detrás de ella, Lucía, que había escuchado las voces desde el corredor del primer piso y había bajado sin hacer ruido». Las dos mujeres se quedaron inmóviles, sin intervenir, porque cuando la señora Isabela hablaba en ese tono, nadie en esa casa se atrevía a interrumpirla. Nadie, excepto Valentina. «Señora», dijo Valentina con una calma que le costó todo lo que tenía, «entiendo que la pieza es importante para usted, y entiendo que las circunstancias parecen apuntar hacia mí, pero yo no la tomé. Y si me acusa sin pruebas, con todo el respeto que le debo, eso no es justo». El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Luego Isabela Montoya dio un paso hacia adelante, y cuando volvió a hablar, su voz tenía una frialdad tan absoluta
que Valentina sintió que la temperatura del salón bajaba varios grados. ¿Justa? ¿Me estás hablando de justicia tú a mí, en mi propia casa? Solo le estoy pidiendo que... ¡Silencio! La voz de Isabela explotó en el salón con una fuerza que hizo que Rosario diera un paso atrás y que Lucía cerrara los ojos por un instante. Yo no traje a una ladrona a esta casa para que ahora me dé lecciones de lo que es justo o no. Estás despedida. ¿Me escuchas? ¡Despedida! No eres nada en esta casa, nunca lo fuiste, y no mereces ni el aire que respiras aquí. Las palabras golpearon como si fueran físicas. Valentina no lloró. Quería llorar, porque por dentro algo se había roto con una nitidez dolorosa, pero no lo hizo. Se quedó de pie, con la espalda recta y los ojos brillantes, sosteniendo la mirada de Isabela durante un segundo que pareció eterno. Lucía dio un paso al frente. «Señora», dijo con voz cuidadosa, «quizás deberíamos verificar antes de...» «Tú no te metas, Lucía», cortó Isabela sin siquiera mirarla. «Esto no te concierne», fue Rosario quien habló a continuación, y lo hizo desde la puerta de la cocina, con la voz baja pero clara. «Señora, el águila. Creo que la vi ayer en la mesa del comedor pequeño. La señora la puso ahí cuando vinieron los señores a cenar y creo que no la regresaron a la vitrina». El silencio que siguió fue de un tipo diferente al anterior, más denso, más pesado, con un filo que cortaba en las dos direcciones. Isabela giró lentamente hacia Rosario. La miró, y en su expresión había algo que no era vergüenza, sino algo mucho más difícil de sostener. La certeza de haber cometido un error frente a testigos. Caminó hacia el comedor pequeño. Desapareció detrás de la puerta. Regresó 20 segundos después con el águila de cristal en la mano. Todos en el salón esperaron. Valentina esperó una disculpa. Esperó que Isabela Montoya, con toda la educación y la elegancia que exhibía ante el mundo, encontrara en algún lugar dentro de sí misma las palabras correctas. «Me equivoqué. Lo siento. Estaba mal». 3 palabras. Solo 3. Isabela dejó el águila sobre la mesa central. «Puedes terminar tu turno», dijo sin mirarla. «Pero quiero que esta semana sea la última». Y subió las escaleras sin volver la vista atrás. Valentina no se movió durante varios segundos. Lucía se acercó y le puso una mano en el hombro, suave, sin decir nada, porque no había palabras para lo que acababa de ocurrir. Rosario la miraba desde la puerta de la cocina con los ojos húmedos y una expresión que mezclaba culpa con alivio. «Gracias», le dijo Valentina a Rosario, con la voz apenas audible. Rosario asintió y bajó la cabeza. Valentina recogió el paño de limpieza que había dejado sobre la mesa, lo dobló con cuidado y siguió trabajando. Porque tenía facturas que pagar. Porque su madre, en una habitación pequeña de un edificio viejo al otro lado de la ciudad, dependía de los medicamentos que solo ese salario podía costear. Y porque rendirse, aunque le doliera en lugares que no sabía que existían, no era algo que pudiera permitirse. Lo que Valentina no sabía, lo que ninguna de las mujeres en ese salón sabía, era que no habían estado solas en ningún momento. Sebastián Montoya había llegado a la mansión antes del amanecer, regresando de un viaje de negocios con un día de anticipación que nadie esperaba. Había entrado por la puerta principal en silencio, había dejado su maletín en el estudio del primer piso y había bajado hacia el salón buscando un café cuando escuchó la voz de su esposa elevarse con esa claridad cortante que conocía demasiado bien. Se había detenido en el umbral de la puerta lateral, parcialmente oculto por la sombra del corredor, y había escuchado todo. Había visto a Valentina, sosteniendo la mirada de Isabela sin temblar. Había escuchado las palabras ladrona, no eres nada, despedida, salir de la boca de su esposa, con una facilidad que le revolvió el estómago. Había visto cómo Rosario reveló la verdad, y cómo Isabela recogió el águila y se marchó sin pronunciar una sola palabra de disculpa. Sebastián Montoya había construido una empresa desde cero, con un principio que se repetía a sí mismo en los momentos difíciles. El carácter de una persona no se ve en cómo trata a sus iguales, sino en cómo trata a quienes no pueden defenderse. Lo que acababa de presenciar lo había sacudido de una manera que no esperaba. Pero lo que aún no sabía, lo que cambiaría absolutamente todo en los días que seguirían, era que Valentina Ríos no era simplemente una empleada con dignidad y una madre enferma. Valentina cargaba un secreto.
Uno que llevaba semanas intentando enterrar. Uno que, cuando saliera a la luz, no solo sacudiría los cimientos de esa mansión, sino que revelaría una verdad que conectaba su vida con la de los Montoya, de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado jamás. Sebastián Montoya no era un hombre que tomara decisiones impulsivas. Había aprendido desde joven que las reacciones inmediatas casi siempre eran las equivocadas, que el silencio bien usado valía más que 1000 palabras lanzadas en el momento de mayor calor. Había construido su empresa, Grupo Montoya, con esa filosofía. Observar primero, entender después, actuar con precisión, nunca al revés. Pero esa mañana, parado en el umbral de la puerta lateral del gran salón, con el eco de las palabras de Isabela todavía rebotando entre las paredes de mármol, Sebastián sintió que algo en ese principio se tensaba hasta su límite. Esperó a que el salón quedara vacío. Esperó a que Lucía subiera las escaleras, a que Rosario regresara a la cocina, a que Valentina desapareciera por el corredor con su carrito de limpieza. Solo entonces salió de las sombras, cruzó el salón en silencio y se detuvo frente a la vitrina donde el águila de cristal había regresado a su lugar como si nada hubiera ocurrido. La observó durante un momento, una pieza hermosa, fría, perfecta, exactamente igual que la acusación que su esposa había construido alrededor de ella. Subió las escaleras. Isabela estaba en su vestidor cuando Sebastián abrió la puerta. Tenía el teléfono en la mano y una expresión que mezclaba la tensión de la mañana con algo que, en otra persona, podría haberse llamado incomodidad. Pero Isabela Montoya llevaba toda su vida perfeccionando el arte de no mostrar lo que sentía, y cuando levantó la vista y vio a su esposo en el umbral, lo primero que cruzó su rostro no fue culpa, fue sorpresa. «Sebastián, no sabía que habías regresado». «Llegué temprano», dijo él, cerrando la puerta con calma. Alcancé a escuchar lo que pasó en el salón. Una pausa breve. Isabela dejó el teléfono sobre el tocador. «Ah», dijo. «Eso. Sí, eso». Isabela se giró hacia el espejo y comenzó a acomodarse el cabello con una naturalidad que a Sebastián le resultó más reveladora que cualquier argumento que ella pudiera haber dado. «Era una pieza importante», dijo. «Y las circunstancias apuntaban hacia ella. Cualquiera hubiera llegado a la misma conclusión. Cualquiera que no se hubiera tomado 10 segundos para verificar antes de acusar», respondió Sebastián, y su voz era baja, sin estridencias, pero con un peso que llenó cada rincón del vestidor. Resultó que estaba equivocada. «Ya está». «No, Isabela. No, ya está». Ella lo miró a través del espejo. «La llamaste ladrona delante de toda la servidumbre», continuó Sebastián. «Le dijiste que no era nada. La despediste sin una sola prueba. Y cuando Rosario demostró que estabas equivocada, te fuiste sin decirle una palabra». «No voy a pedirle disculpas a una empleada por un malentendido», dijo Isabela, y en su voz había una firmeza que no dejaba espacio para la negociación. «Eso no es algo que se haga, Sebastián. Establece precedentes equivocados con el personal». Sebastián la miró durante un largo momento. «¿Qué clase de precedente establece acusar a alguien sin pruebas?» Isabela no respondió. «Quiero que hables con ella», dijo Sebastián. «Absolutamente no, Isabela. Ya tomé una decisión. Esta semana será su última semana. No voy a retractarme delante del personal. Eso socava la autoridad en esta casa, y tú lo sabes tan bien como yo». Sebastián permaneció en silencio durante varios segundos. Estudió el rostro de su esposa en el espejo, con esa atención cuidadosa que le había servido durante años para leer contratos, socios y adversarios. Y lo que vio no lo sorprendió, pero sí lo entristeció de una manera silenciosa y profunda. «Está bien», dijo finalmente, y salió del vestidor. Rodrigo Salas llevaba años siendo el abogado personal de Sebastián, y en todo ese tiempo había aprendido a distinguir los llamados rutinarios de los que no lo eran. Cuando su teléfono sonó esa tarde y vio el nombre de Sebastián en la pantalla, algo en su instinto le dijo que este era de los segundos. «Necesito que vengas a la mansión mañana», dijo Sebastián sin preámbulo. «Hay algo que quiero revisar contigo». «¿Relacionado con la empresa?» «No, con la casa». Rodrigo hizo una pausa breve. «¿Pasa algo?» «Todavía no», respondió Sebastián. «Pero quiero estar preparado por si acaso».
Colgó antes de que Rodrigo pudiera hacer otra pregunta. Valentina no supo nada de esa conversación. No supo nada de lo que Sebastián había visto, ni de lo que había hablado con Isabela. Pasó el resto de esa mañana haciendo su trabajo con la misma meticulosidad de siempre, limpiando superficies que ya estaban limpias, acomodando cosas que ya estaban en su lugar, moviéndose por los corredores de esa mansión enorme con el cuidado de quien sabe que cada paso puede ser el último, porque lo era. Esa semana sería la última. Durante el almuerzo, cuando la casa quedó en ese silencio parcial que llegaba cada día entre la 1 y las 3, Valentina se sentó en el pequeño banco del jardín trasero que Lucía le había mostrado las primeras semanas. Era el único lugar en toda la propiedad donde se sentía, si no cómoda, al menos menos pequeña. Lucía se sentó a su lado con 2 tazas de té. «¿Cómo estás?», preguntó con esa directness que Valentina había aprendido a valorar. «Bien», respondió Valentina. Y luego, porque Lucía era de las personas a las que no tenía sentido mentirle, agregó: No estoy bien». Lucía asintió, como si esa fuera la única respuesta honesta posible. «Lo que pasó esta mañana no estuvo bien», dijo. «Y no es la primera vez que hace algo así. Pero quiero que sepas que Rosario y yo sabemos la verdad. Y eso importa». Valentina sostuvo la taza entre las manos y miró el jardín. Había un árbol grande al fondo, con ramas que llegaban hasta la barda, y en una de esas ramas había un nido pequeño que llevaba días notando. 2 pájaros entraban y salían sin descanso, construyendo algo que al principio parecía frágil y que cada día era un poco más sólido. «Lucía», dijo Valentina en voz baja, «¿cuántos años llevas aquí?» «Muchos», respondió Lucía con una sonrisa cansada. «Los suficientes para saber que esta casa tiene más capas de las que se ven desde afuera». «¿Y el señor Montoya? ¿Cómo es él?» Lucía la miró de reojo. «¿Por qué lo preguntas?». Valentina dudó. Había algo que llevaba guardando desde esa mañana, algo que no sabía si debía mencionar. Pero la pregunta ya estaba en el aire. «Cuando la señora me estaba hablando en el salón», dijo despacio, «tuve la sensación de que había alguien más ahí, en el corredor lateral. No vi a nadie, pero lo sentí». Lucía no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de té. Miró el jardín. «El señor Sebastián llegó esta mañana», dijo finalmente. «Antes de lo que todos esperaban». Valentina giró hacia ella. «¿Estaba ahí?». Lucía la miró con una expresión que no era confirmación, pero tampoco era negación. «Lo que te digo», dijo, con esa sabiduría práctica de quien ha vivido suficiente para saber cuándo las palabras sobran, «es que en esta casa, las cosas que parecen terminadas a veces no lo están». Valentina procesó esas palabras en silencio. No supo qué hacer con ellas. Las guardó en algún lugar adentro, junto con todo lo demás que no sabía cómo manejar, y terminó su té mirando el nido del árbol grande. Esa tarde, mientras Valentina guardaba sus implementos de limpieza en el cuarto de servicio, sonó su teléfono. Era un número que no tenía guardado, pero que reconoció de inmediato porque lo había marcado ella misma decenas de veces en las últimas semanas. Clínica Esperanza del Valle. «Señorita Ríos», dijo la voz al otro lado, y era la doctora Peralta, que siempre hablaba con esa gentileza cuidadosa de quien ha aprendido a dar malas noticias con delicadeza. «Necesito hablar con usted sobre el estado de su mamá». Valentina salió al corredor. Se alejó del cuarto de servicio hasta el extremo más silencioso del pasillo. «Dígame». «El tratamiento que iniciamos hace semanas ha tenido una respuesta parcial. Eso es positivo, pero los estudios de esta semana muestran que necesitamos ajustar el protocolo y el nuevo medicamento que el especialista está recomendando no está cubierto por el seguro básico que tienen registrado». Valentina cerró los ojos. «¿Cuánto cuesta?». La doctora Peralta le dio una cifra. Valentina tuvo que apoyarse contra la pared. Era más del doble de lo que ganaba en un mes. Y ese mes, además, sería el último que trabajaría en la mansión Montoya. «Señorita Ríos, ¿está bien?». «Sí», dijo Valentina, aunque no era verdad. «Doctora, ¿cuánto tiempo tenemos para conseguirlo?». El especialista dice que idealmente deberíamos iniciar el nuevo protocolo en las próximas semanas. «Su mamá está estable por ahora, pero si esperamos demasiado...». «Entiendo», interrumpió Valentina, porque no podía escuchar el final de esa frase. «Voy a conseguirlo. Dígale al doctor que voy a conseguirlo». Colgó.
Se quedó parada en el corredor oscuro con el teléfono apretado contra el pecho y los ojos fijos en la pared de enfrente, que era blanca y lisa, y no le decía absolutamente nada. Su madre, doña Carmen, llevaba meses en tratamiento en esa clínica pequeña del otro lado de la ciudad. Era una mujer que había trabajado toda su vida con las manos, que había criado a Valentina sola después de que el padre de ambas desapareciera sin dejar dirección, que nunca se había quejado de nada, porque decía que quejarse era un lujo que la gente humilde no podía permitirse. Ahora estaba en una cama de hospital siendo valiente de la única manera que sabía. Y lo único que Valentina podía hacer por ella era conseguir ese dinero. Un dinero que no tenía. En una semana que perdería su trabajo. Valentina respiró hondo. 1 vez, 2 veces, 3. Luego guardó el teléfono. Se limpió los ojos con el dorso de la mano y volvió a entrar al cuarto de servicio para terminar de guardar sus cosas. Porque rendirse no era una opción. Nunca lo había sido. Lo que Valentina no sabía era que en ese mismo momento, en el estudio del primer piso de esa misma mansión, Sebastián Montoya estaba sentado frente a su escritorio con un documento en la mano y una expresión que Rodrigo, sentado frente a él, no había visto antes en todos sus años trabajando juntos. «Quiero entender bien lo que me estás pidiendo», dijo Rodrigo, eligiendo las palabras con cuidado. «Es simple», respondió Sebastián. «Quiero saber cuáles son mis opciones». «¿Opciones respecto a qué? ¿Exactamente?» Sebastián dejó el documento sobre el escritorio. Se recostó en la silla. Miró a su abogado con esa calma que no era distancia sino concentración. «Respecto a esta casa», dijo. «Respecto a las decisiones que se toman en ella cuando yo no estoy. Respecto a las personas que trabajan aquí y que dependen de un ambiente que sea, al menos, justo». Rodrigo lo estudió durante un momento. «¿Esto tiene que ver con lo que pasó esta mañana?» «Tiene que ver con esta mañana y con todo lo que esta mañana representa», respondió Sebastián. «Llevo tiempo mirando hacia otro lado, Rodrigo. Mirando hacia la empresa, hacia los contratos, hacia los números. Y mientras tanto, en esta casa, se detuvo. Miró hacia la ventana, donde el jardín del atardecer se extendía en tonos anaranjados. En esta casa están pasando cosas que no puedo seguir ignorando». Rodrigo abrió su carpeta y sacó un bloc de notas. «Está bien», dijo. «Entonces cuéntame todo desde el principio». Esa noche, Mateo encontró a Valentina en la cocina grande, lavando los últimos utensilios antes de terminar su turno. Se detuvo en la entrada, como evaluando si debía entrar o no. Valentina lo vio reflejado en el vidrio de la ventana y giró hacia él. «Buenas noches», dijo Mateo, y había en su voz algo que no era el tono habitual de un adolescente hablándole a una empleada. Era algo más directo, más real. «Buenas noches», respondió Valentina. Mateo entró. Se sentó en el banco de la isla sin que nadie lo invitara, con esa naturalidad de quien considera que la cocina es territorio neutral. «Lo de esta mañana no estuvo bien», dijo, sin preámbulo. Valentina lo miró. «Soy el hijo de los dueños de esta casa», continuó Mateo. «Y lo digo igual, no estuvo bien». Valentina dejó el utensilio que tenía en la mano. Lo miró durante un momento. Este muchacho, que todavía tenía algo de niño en los rasgos, pero que hablaba con una honestidad que muchos adultos habían perdido por el camino, le recordó en ese instante a alguien. No supo bien a quién. «Gracias», dijo simplemente. «¿Te vas a ir?», preguntó Mateo. Valentina dudó. «Tu mamá dijo que esta semana sería la última». Mateo asintió despacio, con esa expresión de quien ya lo sabía, pero esperaba escuchar una respuesta diferente. «Mi papá escuchó todo», dijo. Valentina no respondió, pero algo en su pecho se movió de una manera que no supo exactamente cómo interpretar. «Solo quería que lo supieras», dijo Mateo levantándose, «que no eres invisible aquí, no para todos». Y salió de la cocina dejando detrás de él un silencio que, por primera vez en todo ese día devastador, no dolía. Valentina se quedó sola. Terminó de lavar los utensilios. Apagó la luz de la cocina. Y caminó hacia la puerta de servicio con el corazón hecho de capas. El golpe de la mañana, el miedo de la llamada del médico, la extraña calidez de las palabras de ese muchacho, y debajo de todo eso, guardado con llave en el lugar más profundo de su interior, el secreto que llevaba semanas cargando sola. El secreto que, si salía a la luz, lo cambiaría absolutamente todo. Había una hora específica en la madrugada.
cuando la mansión Montoya quedaba completamente en silencio, en que Valentina se permitía ser honesta consigo misma. No con la Valentina que empujaba el carrito de limpieza con la espalda recta y los ojos secos. No con la Valentina que respondía, sí señora, y enseguida señora, y guardaba cada golpe recibido en un lugar donde nadie pudiera verlo. Sino con la Valentina real, la que tenía miedo, la que estaba agotada, la que cargaba algo tan pesado que a veces sentía que la gravedad a su alrededor era diferente a la de todos los demás. Esa noche, sentada en el borde de la cama angosta del cuarto de servicio, con el teléfono apagado sobre la almohada y las manos juntas sobre el regazo, Valentina tomó una decisión. Era hora de contarle la verdad a alguien. Pero no a cualquiera. A la mañana siguiente llegó con una claridad fría que contrastaba con el peso de lo que Valentina llevaba adentro. Encontró a Lucía en la cocina antes que nadie, preparando el desayuno con esa eficiencia silenciosa que tenía para todo. Rosario aún no había llegado. La mansión respiraba ese silencio particular de las primeras horas, cuando incluso las paredes parecen estar todavía dormidas. «Lucía», dijo Valentina, cerrando la puerta de la cocina detrás de ella. Lucía la miró. Algo en el tono de esa única palabra le dijo que lo que venía no era una conversación ordinaria. Apagó el fuego bajo la olla, se secó las manos en el delantal y se giró hacia ella completamente. «Siéntate», dijo. Valentina se sentó, juntó las manos sobre la mesa, y durante un momento que pareció más largo de lo que fue, no dijo nada, como si las palabras, ahora que finalmente tenía permiso para salir, no supieran por dónde empezar. «Lo que voy a contarte», dijo finalmente, «no se lo he dicho a nadie, ni a mi mamá, ni a nadie que conozca. Lo he cargado sola desde antes de llegar a esta casa». Lucía asintió sin decir nada, sin apresurarse, con esa paciencia de quien sabe que hay historias que necesitan su propio tiempo para ser contadas. «Hace tiempo», comenzó Valentina, eligiendo cada palabra con cuidado, «cuando trabajaba en otra casa de esta ciudad, conocí a una persona importante. No lo sabía en ese momento, o tal vez sí lo sabía, y decidí ignorarlo porque era más fácil». Hizo una pausa. «Esa persona me habló de una manera en que nadie me había hablado antes. Me trató como si tuviera valor, como si mis palabras importaran. Y yo cometí el error de creerle». Lucía frunció levemente el ceño, pero no interrumpió. «Cuando esa persona desapareció de mi vida», continuó Valentina, «yo ya cargaba algo que no había planeado cargar. Algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi futuro». Sus ojos se llenaron de una humedad que no llegó a convertirse en lágrimas. «Tomé decisiones que no le consulté a nadie porque no tenía a nadie a quien consultarle. Y aprendí a vivir con las consecuencias de esas decisiones en silencio». Lucía extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre las manos de Valentina, sin presionar, simplemente ahí. «Esa persona», dijo Lucía, con una voz tan baja que casi era un susurro, «¿tiene algo que ver con esta casa?». El silencio que siguió fue la respuesta más elocuente que Valentina podría haber dado. En el piso de arriba, Sebastián Montoya estaba despierto desde antes del amanecer. Tenía sobre el escritorio los apuntes que había tomado durante la conversación con Rodrigo la tarde anterior, y los había estado leyendo y releyendo con esa concentración específica que reservaba para los problemas que no tenían una solución obvia. Rodrigo le había explicado sus opciones con la claridad directa que Sebastián le pagaba, y ninguna de esas opciones era simple ni indolora. Pero había algo que Rodrigo le había dicho casi al final de la conversación, casi como un detalle menor, que no había podido sacarse de la cabeza. «Antes de tomar cualquier decisión», había dicho Rodrigo cerrando su carpeta, «necesito preguntarte algo, y necesito que lo pienses en serio. ¿Estás seguro de que sabes todo lo que pasa en esta casa, Sebastián? Porque en mi experiencia, cuando alguien llama a su abogado para hablar de opciones, generalmente es porque hay algo que todavía no ha terminado de ver». Sebastián había respondido que sí, que estaba seguro. Pero esa madrugada, solo frente a sus apuntes, empezaba a preguntarse si esa respuesta había sido honesta. Había cosas que había ignorado durante demasiado tiempo, no por maldad ni por indiferencia, sino por esa trampa silenciosa en la que caen las personas muy ocupadas. La trampa de asumir que lo que no ven no existe. Había construido una empresa que empleaba a cientos de personas y se enorgullecía de tratarlas con justicia.
Y mientras tanto, en su propia casa, una empleada había sido acusada de robo sin pruebas y despedida sin disculpa, y él lo había visto todo, y hasta ese momento no había hecho absolutamente nada. Eso no era ignorancia. Eso era cobardía. Se levantó, se vistió, y bajó a la cocina antes de que la casa despertara. Lo que encontró cuando empujó la puerta de la cocina hizo que se detuviera en seco. Valentina y Lucía estaban sentadas a la mesa. Las manos de Lucía sobre las de Valentina. Los ojos de Valentina con ese brillo particular de quien acaba de soltar algo que llevaba mucho tiempo cargando. Ninguna de las dos lo había escuchado llegar. Sebastián dio un paso atrás instintivamente, sin hacer ruido. Pero antes de que pudiera retirarse, Valentina levantó la vista. Sus miradas se encontraron. Fue un segundo. Quizás menos. Pero en ese segundo ocurrieron varias cosas simultáneamente. Valentina vio en los ojos de ese hombre algo que no esperaba ver. Algo que no era la frialdad distante del patrón, sino una atención genuina, casi incómoda en su honestidad. Y Sebastián vio en el rostro de esa muchacha algo que tampoco esperaba. No vergüenza por haber sido encontrada en un momento vulnerable, sino una calma extraña, como si una parte de ella hubiera estado esperando ese momento sin saberlo. «Buenos días», dijo Sebastián, entrando a la cocina con normalidad, como si no hubiera visto nada. «Buenos días, señor», respondió Lucía, poniéndose de pie de inmediato. Valentina no se movió de inmediato. Tardó un segundo más de lo habitual, y cuando se levantó, lo miró de una manera directa que Sebastián no esperaba de alguien en su posición. «Buenos días», dijo Valentina, sin el señor, sin el tono de empleada hablándole al patrón. Sebastián lo notó. No dijo nada. Se sirvió un café. Permaneció de pie junto a la ventana, y en el reflejo del vidrio podía ver a Valentina recogiendo sus cosas para empezar el turno, moviéndose por la cocina con esa eficiencia tranquila que había observado desde las sombras el día anterior. «Valentina», dijo, sin girar. Ella se detuvo. «Señor». Ahora sí, el señor, como si hubiera recalibrado algo internamente en ese instante. «Quiero pedirte disculpas», dijo Sebastián girando hacia ella, «por lo que ocurrió ayer en el salón». El silencio que siguió tenía una textura diferente a todos los silencios anteriores de esa historia. Lucía, que había comenzado a moverse hacia la despensa, se detuvo sin darse la vuelta. Valentina miró a Sebastián durante un momento que se extendió más de lo cómodo. «Usted no me debe ninguna disculpa, señor», dijo finalmente. «Usted no dijo nada de lo que se dijo». «Exactamente», respondió Sebastián. «Y eso también fue un error». Otra pausa. Valentina procesó esas palabras con una lentitud cuidadosa, como quien no quiere malinterpretar algo que podría importar demasiado. «Gracias», dijo. Y esta vez era un gracias diferente al que le había dado a Rosario el día anterior. Este tenía peso. Tenía historia. Sebastián asintió. Se terminó el café. Y salió de la cocina sin decir nada más, porque había aprendido hace mucho que los gestos que se explican demasiado pierden todo su valor. Lo que ocurrió después de esa mañana, nadie en la mansión lo vio venir. Rodrigo llegó antes del mediodía con su carpeta bajo el brazo, y esa expresión de abogado experimentado que no revela nada hasta que está listo para revelarlo todo. Sebastián lo recibió en el estudio, cerró la puerta, y durante más de una hora no salió ningún sonido de esa habitación. Fue Mateo quien, pasando por el corredor, se detuvo frente a la puerta cerrada del estudio con esa antena particular que tienen los adolescentes para detectar cuando algo importante está ocurriendo a su alrededor. No pegó el oído a la puerta. Simplemente se quedó parado un momento, procesando, y luego siguió caminando. Pero bajó a la cocina donde Valentina estaba limpiando los últimos detalles del almuerzo y se sentó en el banco de siempre con una expresión que ella ya había aprendido a leer en los pocos días que llevaba en esa casa. «¿Qué pasó?», preguntó Valentina, sin dejar de limpiar. «Mi papá está reunido con su abogado», dijo Mateo. «Llevan más de una hora». Valentina no respondió. «Eso no es normal», continuó Mateo. «Mi papá llama a Rodrigo para cosas de la empresa. Nunca para cosas de la casa». «Quizás es algo de la empresa», dijo Valentina. «Quizás», dijo Mateo. Pero su tono indicaba claramente que no lo creía. Hubo un silencio entre los dos que no era incómodo sino pensativo. Afuera, el jardín brillaba bajo un sol de mediodía que hacía que todo pareciera más tranquilo de lo que era. «Valentina», dijo Mateo de pronto,
con esa directness que era su rasgo más característico. ¿Tú vas a irte al final de la semana? Valentina dejó el paño sobre la encimera. Lo miró. Eso dijo tu mamá. Ya sé lo que dijo mi mamá, respondió Mateo. Te estoy preguntando a ti. Valentina consideró la pregunta con seriedad, porque ese muchacho se la merecía. Tengo razones para quedarme, dijo finalmente. Razones que van más allá de este trabajo. Pero no depende de mí. Mateo asintió despacio. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Ya llevas varios días haciéndolo, respondió Valentina, y había algo que se parecía remotamente a una sonrisa en su voz. ¿Por qué viniste a trabajar a esta casa específicamente? Hay muchas casas en esta ciudad. ¿Por qué esta? La pregunta cayó en el centro de la cocina, como una piedra en agua quieta. Las ondas llegaron hasta Valentina, y la movieron de una manera que Mateo no podía ver, pero que era completamente real. Valentina tomó el paño del mostrador, lo dobló con cuidado, y cuando levantó la vista hacia Mateo, en sus ojos había algo que el muchacho no supo nombrar en ese momento, pero que recordaría durante mucho tiempo después. Algún día, dijo Valentina, te voy a responder esa pregunta. Te lo prometo. Mateo la miró durante un segundo. ¿Por qué no ahora? Porque todavía no es el momento, dijo Valentina. Y porque algunas verdades necesitan el momento correcto para no hacerle daño a nadie. Mateo no respondió, pero algo en su expresión cambió, sutilmente, como si una pieza que no sabía que le faltaba hubiera encontrado su lugar sin que él terminara de entender todavía la figura completa. Se levantó, caminó hacia la puerta, se detuvo. Valentina, dijo sin girarse, dime, sea cual sea la razón por la que viniste aquí, me alegra que hayas venido. Y salió. Valentina permaneció inmóvil durante un largo momento en esa cocina que olía a almuerzo reciente y a algo que no era exactamente esperanza, pero que se le parecía más de lo que había sentido en mucho tiempo. Afuera del estudio, la reunión entre Sebastián y Rodrigo estaba llegando a su fin. Y lo que habían decidido entre esas cuatro paredes era algo que, cuando se pusiera en marcha, haría que la semana que Isabela había anunciado como la última de Valentina en esa casa, se convirtiera en algo completamente diferente. Nadie lo sabía todavía, pero el momento correcto, como Valentina acababa de decirle a Mateo, estaba más cerca de lo que cualquiera en esa mansión podía imaginar. Rodrigo Salas había visto muchas cosas en su carrera. Había sentado a personas en lados opuestos de una mesa y las había visto firmar documentos que cambiaban sus vidas para siempre. Había escuchado confesiones que nunca llegaron a un tribunal. Había guardado secretos que pesaban más que cualquier carpeta de su archivo. Pero cuando Sebastián Montoya le dijo lo que quería hacer, Rodrigo se quedó en silencio durante varios segundos, algo que en él era absolutamente inusual. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. Completamente, respondió Sebastián. Esto va a tener consecuencias, dijo Rodrigo. No solo en esta casa, en todo. Lo sé. Rodrigo lo estudió durante un momento. Luego abrió su carpeta, tomó su pluma y empezó a escribir. Lo que Sebastián le había pedido no era un simple ajuste contractual ni una reorganización doméstica. Era un movimiento que requería precisión, documentación y, sobre todo, el momento exacto para ejecutarse. Rodrigo le había explicado cada paso con la claridad que lo caracterizaba, y Sebastián había escuchado sin interrumpir, asintiendo con esa concentración que usaba cuando algo importaba de verdad. Pero había un elemento que Rodrigo no conocía, un elemento que Sebastián tampoco conocía completamente. Y ese elemento estaba en ese momento lavando ventanas en el segundo piso de esa misma mansión, completamente ajena a todo lo que se había decidido a pocos metros de ella. Isabela Montoya bajó las escaleras esa tarde con la determinación específica de quien ha decidido que el mundo debe funcionar según sus términos, o no funcionar del todo. Se había arreglado con esmero, como hacía siempre que esperaba visita, porque esa tarde llegaban dos amigas de su círculo más cercano, Gabriela y Renata, mujeres de su mismo mundo, con quienes compartía almuerzos largos, conversaciones que parecían livianas, pero que tenían filos invisibles. Valentina estaba acomodando el arreglo de flores del salón cuando Isabela entró. «Cuando termines con eso», dijo Isabela sin mirarla, «quiero que prepares el salón de té. Vienen visitas a las 4. Sí, señora. Y quiero que te mantengas en la cocina mientras estén aquí. No quiero interrupciones». «Entendido, señora»,
Isabela se detuvo. Giró levemente. La miró de esa manera que Valentina ya conocía. Esa evaluación fría de arriba a abajo, que no buscaba encontrar algo, sino simplemente recordarle a quien la recibía cuál era su lugar. «Esta semana», dijo Isabela, con una calma que era más cortante que cualquier grito, «es tu última semana. Quiero que el viernes tengas tus cosas listas antes de mediodía». «Ya me lo dijo, señora. Te lo repito para que no haya malentendidos». Valentina sostuvo su mirada durante exactamente el tiempo que se necesitaba para que el mensaje fuera claro sin cruzar ninguna línea. «No hay malentendidos», dijo. Isabela asintió y siguió caminando. Lo que ninguna de las dos sabía era que Lucía había escuchado ese intercambio desde el corredor, y que lo que hizo a continuación cambiaría el rumbo de todo lo que vendría después. Las visitas llegaron puntualmente. Gabriela era alta, de gestos amplios y una risa que llenaba cualquier espacio. Renata era más callada, observadora, con esa clase de inteligencia que prefiere escuchar antes de hablar. Las dos conocían la mansión Montoya desde hacía años, conocían a Isabela desde mucho antes de que se casara con Sebastián, y conocían también, aunque nunca lo decían abiertamente, la diferencia entre la Isabela que mostraba al mundo y la que era en privado. Valentina las atendió con eficiencia y discreción. Sirvió el té, acomodó los bocadillos sobre la mesa de cristal y desapareció hacia la cocina como le habían indicado. Pero la cocina tenía una ventana pequeña que daba hacia el corredor del salón de té, y el corredor transmitía el sonido de las voces con una claridad que nadie había considerado cuando construyeron esa mansión. No fue intención de Valentina escuchar. Simplemente ocurrió. «¿Y la nueva empleada?», preguntó Gabriela, con esa curiosidad casual que en realidad no era casual. «¿La que tuviste que despedir?». «Sigue aquí hasta el viernes», respondió Isabela. «Un malentendido que ya está resuelto». «¿Un malentendido?». Renata levantó una ceja. «Escuché que la acusaste de robo frente a toda la servidumbre». Un silencio breve. «Las cosas no siempre son como las cuenta la gente», dijo Isabela. «Isabela», dijo Renata, con esa suavidad directa que era su manera de decir las cosas difíciles. «Llevas años haciendo esto. ¿Recuerdas a aquella chica, hace tiempo, que también se fue llorando de tu casa por algo que resultó no ser cierto? Eso fue diferente». «¿En qué fue diferente?». Otro silencio. Este más largo. «Gabriela», dijo Isabela, cambiando el tono, «cuéntame lo que me ibas a contar sobre el proyecto de remodelación». Valentina, en la cocina, dejó de mover las manos sobre la encimera. Se quedó completamente quieta, porque en ese intercambio había algo que le había llegado de una manera que no esperaba. La confirmación de que lo que le había ocurrido a ella no era un incidente aislado, era un patrón. Y en algún lugar de ese patrón había otras mujeres que habían pasado por lo mismo y se habían ido en silencio. Eso la entristeció de una manera diferente a como la había entristecido la humillación propia. La humillación propia dolía, pero saber que ese dolor tenía historia, que había otras antes que ella, le dio a ese dolor una dimensión completamente nueva. Y también, aunque todavía no sabía exactamente por qué, le dio una determinación que no había sentido con tanta claridad hasta ese momento. Fue Lucía quien encontró a Valentina en el jardín trasero al caer la tarde, sentada en el banco bajo el árbol grande, mirando el nido que los pájaros habían estado construyendo durante días. Lucía se sentó a su lado. Tardó un momento en hablar. «Esta mañana», dijo, «fui a hablar con el señor Sebastián». Valentina giró hacia ella. «¿Por qué? ¿Por qué hay cosas que él necesitaba saber?», dijo Lucía simplemente. «Cosas que yo he visto en esta casa durante años y que he guardado porque no era mi lugar decirlas. Pero lo de ayer con el águila de cristal fue la última gota, Valentina. No podía seguir callada». «Lucía», dijo Valentina, y en su voz había una mezcla de gratitud y alarma. «¿Qué le dijiste exactamente?». «Le dije que no eres la primera», respondió Lucía. «Le dije que en los años que llevo en esta casa he visto irse a 5 empleadas en circunstancias similares, que todas se fueron creyendo que habían hecho algo malo cuando en realidad no habían hecho nada. Y le dije que si él quería saber qué clase de lugar era su propia casa cuando él no estaba, era hora de que abriera los ojos». Valentina la miró durante un largo momento. «¿Y qué respondió?». Lucía hizo una pausa que tenía el peso específico de las cosas importantes. No respondió con palabras. Dijo:
Se quedó mirando por la ventana durante un momento, y luego me dijo, «Gracias, Lucía. Ya sé lo que tengo que hacer». El jardín estaba en silencio salvo por el sonido del viento entre las hojas del árbol grande. Los pájaros habían vuelto al nido. Valentina los miró durante un momento, y pensó en su madre, que esa tarde había llamado desde la clínica con una voz más débil que la semana anterior, pero con esa determinación suave que era su manera de decirle, «Estoy bien, no te preocupes», aunque las dos sabían que la segunda parte no era completamente cierta. «Lucía», dijo Valentina en voz baja, «¿recuerdas lo que te conté esta mañana? Cada palabra». «Necesito que sepas que lo que te conté no es todo», dijo Valentina. «Hay una parte que todavía no te dije, una parte que cambia todo lo demás». Lucía la miró con esa paciencia que era su forma de decir «estoy aquí, tómate el tiempo que necesites». «La persona de la que te hablé», dijo Valentina, y su voz bajó hasta casi un susurro. «La persona que desapareció de mi vida y que cambió todo, no era un desconocido en esta ciudad. Era alguien que tenía un nombre conocido, un nombre que yo no entendí completamente en ese momento porque era joven, y porque él nunca me habló de su vida con claridad». Lucía frunció el ceño levemente. «¿Qué nombre?», preguntó, aunque algo en su expresión sugería que una parte de ella ya estaba comenzando a atar cabos. Valentina abrió la boca. La cerró. Respiró. «Antes de decirte el nombre», dijo, «necesito que entiendas algo. Yo no vine a esta casa a causar daño. No vine a reclamar nada. Vine porque necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba entender si la imagen que tenía de él era real o era una historia que me había inventado para sobrevivir». «¿Y?», dijo Lucía, con la voz apenas audible. «Y es peor de lo que pensaba», dijo Valentina, «porque resulta que es mejor de lo que recordaba». Lucía procesó esas palabras con lentitud, las giró, las examinó. Y cuando finalmente entendió lo que Valentina estaba diciendo sin terminar de decirlo, se llevó la mano a la boca. «Valentina», dijo, «¿estás hablando de...?» «No puedo decir el nombre todavía», la interrumpió Valentina, con una firmeza suave pero absoluta. «Todavía no, pero pronto. Cuando tenga el valor suficiente y cuando sepa que el momento no va a destruir a nadie que no se lo merece». Las dos mujeres se quedaron en silencio bajo el árbol grande, mientras el sol terminaba de caer sobre el jardín y la mansión encendía sus luces una por una, como si también ella estuviera despertando a algo que había estado dormido demasiado tiempo. Esa noche, Sebastián no bajó a cenar. Isabela lo notó pero no dijo nada. Mateo miró el lugar vacío en la mesa y luego miró a su madre con una pregunta en los ojos que no formuló en voz alta. En el estudio del segundo piso, Sebastián tenía frente a él dos cosas: los apuntes de su reunión con Rodrigo y una fotografía antigua que había encontrado esa tarde en el cajón inferior de su escritorio, guardada debajo de documentos que no abría desde hacía años. La fotografía mostraba a un hombre más joven, más despreocupado, con una sonrisa que Sebastián recordaba haber tenido, pero que hacía mucho no veía en el espejo. La sostuvo durante un largo momento. Luego la dejó boca abajo sobre el escritorio. Y marcó el número de Rodrigo. «Necesito adelantar todo», dijo cuando su abogado contestó. «No puede esperar hasta la semana que viene. Tiene que ser mañana». Una pausa al otro lado. «Sebastián», dijo Rodrigo con esa cautela profesional que sabía cuándo usar. «¿Pasó algo más?». «Todavía no», respondió Sebastián. «Pero va a pasar, y cuando pase, quiero estar preparado». Colgó. En el jardín, el nido de los pájaros se mecía suavemente con el viento de la noche. Adentro, en el cuarto de servicio, Valentina estaba acostada con los ojos abiertos, mirando el techo, contando los días que le quedaban en esa casa, y preguntándose si tendría el valor de hacer lo que había ido a hacer antes de que se le acabara el tiempo. El momento correcto estaba a punto de llegar, y cuando llegara, nada en esa mansión volvería a ser lo mismo. Había amanecido con una calma que engañaba. El sol entraba por las ventanas altas del gran salón con esa generosidad de las mañanas que no saben lo que está a punto de ocurrir. Los candelabros de cristal reflejaban pequeños arcoíris sobre el mármol blanco. Las flores del arreglo central habían abierto completamente durante la noche y llenaban el aire de algo suave que contrastaba de manera casi cruel con la tensión que llevaba días acumulándose entre las paredes de esa mansión. Valentina llegó temprano.
más temprano que de costumbre. No había dormido bien. Había pasado las últimas horas de la madrugada tomando una decisión que sabía que no podía seguir postergando, dándole vueltas desde todos los ángulos posibles, buscando la manera de que no lastimara a quien no merecía ser lastimado. Pero no existía esa manera. Algunas verdades no tienen una forma indolora de salir al mundo. Simplemente salen, y el daño que hacen depende menos de cómo se dicen y más de cuánto tiempo llevan guardadas. Había llegado el momento. Se lo había prometido a Mateo, se lo había prometido a Lucía, y aunque nunca se lo había dicho en voz alta, también se lo había prometido a su madre, que llevaba meses en esa cama de clínica sin saber que la razón por la que su hija había elegido esa casa específica entre todas las casas de esa ciudad era una razón que lo cambiaba absolutamente todo. Sebastián bajó al estudio antes de las 8 con una claridad en los ojos que no tenía la mañana anterior. Había dormido poco, pero había dormido con una decisión tomada, y eso marcaba una diferencia que su cuerpo reconocía mejor que su mente. Rodrigo llegaría a las 10. Todo estaba preparado. Lo que no estaba preparado era lo que encontró sobre su escritorio. Era un sobre blanco, sin remitente, con su nombre escrito a mano, con una letra que no reconoció de inmediato, pero que tenía algo familiar que no supo ubicar en ese primer momento. Lo tomó. Lo sostuvo durante un segundo, y lo abrió. Adentro había una sola hoja, doblada en 3 partes, con pocas líneas escritas con la misma letra cuidadosa del sobre. Las leyó, las releyó, se sentó. En la cocina, Lucía preparaba el desayuno cuando Valentina entró y cerró la puerta detrás de ella con una suavidad que era en sí misma una declaración. «Ya lo hice», dijo Valentina. Lucía giró, la miró. Y en los ojos de esa muchacha vio algo que reconoció de inmediato, porque lo había visto antes en personas que acaban de soltar el peso más grande que han cargado en su vida. Una mezcla de terror y alivio que no saben cuál de los dos va a ganar. «¿Le escribiste?», preguntó Lucía. «Le dejé una carta», dijo Valentina. «En su escritorio. Esta mañana, antes de que bajara». Lucía dejó la cuchara sobre la encimera. «¿Qué dice la carta?». Valentina se sentó en la silla de siempre, juntó las manos, y durante un momento pareció mucho más joven de lo que era, como si la decisión que acababa de tomar la hubiera devuelto brevemente a esa versión anterior de sí misma, que todavía no sabía lo difícil que podía ser la vida. «Le dije quién soy», respondió. «No solo mi nombre. Le dije de dónde vengo. Le dije por qué estoy aquí. Le dije lo que pasó hace tiempo y lo que resultó de ese tiempo». Hizo una pausa. «Y le dije que no le estoy pidiendo nada, que vine a esta casa porque necesitaba saber si la persona que recordaba existía de verdad, y que ahora que lo sé, estaba dispuesta a irme el viernes sin decirle nada a nadie si él así lo prefería». Lucía procesó cada palabra con esa lentitud cuidadosa que era su manera de respetar las cosas importantes. «¿Y si no lo prefiere?», dijo. Valentina la miró. «Entonces todo cambia», dijo simplemente. Sebastián leyó la carta 3 veces. La primera vez, con la incredulidad de quien recibe una información que su mente no tiene dónde colocar todavía. La segunda vez, buscando inconsistencias, buscando la grieta por donde entra la duda porque era más fácil dudar que aceptar lo que esas líneas decían. La tercera vez, despacio, con cada palabra ocupando el espacio exacto que le correspondía, encajando con cosas que había visto, sensaciones que había tenido, momentos en los que algo le había resultado inexplicablemente familiar sin saber por qué. La carta decía, entre otras cosas, que había una época en su vida que él recordaba con una vaguedad conveniente. Una época de juventud, anterior a la empresa, anterior a la mansión, anterior a todo lo que lo definía ahora. Una época en la que había sido simplemente un hombre joven con menos certezas y más ligereza, que había conocido a una mujer en circunstancias que nunca había considerado del todo, porque la vida después había avanzado con una velocidad que no dejaba tiempo para mirar atrás. La carta decía que de esa época había quedado algo, alguien, y que ese alguien llevaba el apellido de su madre pero tenía los ojos de su padre, según le había dicho doña Carmen en uno de sus momentos de mayor lucidez, cuando ya no tenía fuerzas para guardar más secretos. Sebastián se levantó. Caminó hasta la ventana. Miró el jardín sin verlo realmente. Tenía un hijo, o una hija.
La carta no lo especificaba con esa palabra concreta porque Valentina, que era precisa en todo lo que hacía, había preferido dejar ese espacio para la conversación que tendría que venir después. Pero lo que sí decía era suficiente para que Sebastián entendiera que lo que creía saber sobre su propia historia tenía una dimensión que nunca había conocido. Pensó en Isabela. Pensó en Mateo. Pensó en Rodrigo, que llegaría en menos de 2 horas con documentos que de pronto tenían un significado completamente diferente al que tenían cuando los había pedido. Y pensó en esa muchacha que llevaba días en su casa limpiando superficies que ya estaban limpias, respondiendo sí, señora con la espalda recta y los ojos secos, cargando una verdad que podría haberle lanzado en cualquier momento como un arma, y que en cambio había guardado con una delicadeza que lo dejaba sin palabras. Salió del estudio. Valentina estaba en el corredor del 2.º piso cuando lo escuchó subir las escaleras. Reconoció sus pasos antes de verlo porque llevaba días aprendiendo los sonidos de esa casa sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Se detuvo. Giró. Sebastián se detuvo a pocos metros de ella. Los dos se miraron durante un momento que no tenía la incomodidad de los silencios ordinarios, sino la densidad específica de los silencios que contienen demasiado para ser llenados con palabras comunes. Sebastián tenía la carta en la mano. «Necesito hablar contigo», dijo. «Lo sé», respondió Valentina. «No aquí», dijo él mirando brevemente hacia el corredor. «En el estudio. Ahora sí puedes». «Puedo». Bajaron las escaleras sin hablar. Entraron al estudio. Sebastián cerró la puerta. Y por primera vez desde que Valentina había cruzado la puerta de servicio de esa mansión, estaban solos en un espacio cerrado, frente a frente, sin el escudo de los roles que habían estado usando hasta ese momento. Sebastián dejó la carta sobre el escritorio. La miró durante un segundo. Luego la miró a ella. «¿Es verdad?», preguntó. Y su voz tenía algo que Valentina no le había escuchado antes. Una vulnerabilidad que no era debilidad, sino la honestidad de alguien que ha decidido dejar de protegerse. «Es verdad», dijo Valentina. «¿Todo?» «Todo». Sebastián se sentó en el borde del escritorio. Pasó una mano por su rostro con ese gesto de quien intenta ordenar pensamientos que no quieren ordenarse. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó. «¿Por qué la carta? ¿Por qué no simplemente...?» «Porque no sabía quién eras», lo interrumpió Valentina, con una calma que era más difícil de mantener de lo que parecía. «Cuando te conocí hace tiempo, no sabía tu apellido completo. No sabía lo que tenías, lo que eras, lo que ibas a hacer. Y cuando me enteré, mucho después, ya era demasiado tarde para muchas cosas». «¿Por qué viniste a esta casa?» «Para verte», dijo Valentina. «No para reclamar nada, no para causar daño, solo para ver si la persona que recordaba era real o era algo que me había inventado para sobrevivir los momentos más difíciles». Sebastián la miró durante un largo momento. «¿Y?», dijo, con esa misma palabra que Lucía le había dicho a ella en el jardín. Valentina sostuvo su mirada. «Eres más de lo que recordaba», dijo, «y eso lo hace todo más complicado y más sencillo al mismo tiempo». Hubo un silencio que no era vacío, sino lleno de todo lo que todavía faltaba decirse. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Valentina. «Algo que no puse en la carta porque necesitaba verte la cara cuando te lo dijera». Sebastián esperó. «No vine sola a esta ciudad», dijo Valentina. Y su voz, por primera vez en toda esa conversación, se quebró levemente en los bordes, como una superficie que ha soportado demasiado peso durante demasiado tiempo. «Vine con alguien que no sabe que estoy aquí, que no sabe nada de todo esto, que creció creyendo una versión de la historia que yo construí para protegerlo porque era lo único que podía hacer en ese momento». Sebastián se quedó completamente inmóvil. «¿Cuántos años tiene?», preguntó, y su voz era apenas audible. Valentina abrió la boca, la cerró, y cuando volvió a hablar, las palabras salieron con la suavidad inevitable de las cosas que llevan demasiado tiempo esperando ser dichas. «Lo suficientes para entender la verdad», dijo. «Si alguien se la cuenta con cuidado y con amor». La habitación entera pareció contraerse y expandirse al mismo tiempo. Afuera, en el corredor, los pasos de Isabela bajando las escaleras se escucharon con una claridad que hizo que los dos giraran hacia la puerta simultáneamente. Sebastián miró a Valentina. «Todavía no», dijo ella, antes de que él pudiera hablar.
Todavía no es el momento. Necesito que me des hasta mañana. Sebastián la miró durante un segundo que contenía una conversación entera. Hasta mañana, dijo. Y en ese preciso momento, alguien tocó la puerta del estudio. Quien tocó la puerta del estudio fue Mateo. Entró con esa naturalidad suya que no pedía permiso, pero tampoco imponía, y se detuvo en el umbral cuando vio a los dos. A su padre, parado junto al escritorio con una hoja en la mano, y algo en los ojos que Mateo no le había visto nunca. Y a Valentina, de pie frente a él, con esa calma que el muchacho ya sabía que no era ausencia de emoción, sino todo lo contrario. Era la forma que tenía ella de contener lo que no cabía en el cuerpo. Mateo miró a uno, miró a la otra, y sin decir una sola palabra, entendió que había entrado en el medio de algo que era mucho más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. «Perdón», dijo, dando un paso atrás. «Quédate», dijo Sebastián. Mateo se detuvo. Lo miró con una pregunta en los ojos que no formuló en voz alta porque algo le dijo que la respuesta estaba a punto de llegar sola. Sebastián dejó la carta sobre el escritorio. Se pasó una mano por el rostro, y cuando volvió a mirar a su hijo, había en su expresión una mezcla de cosas que Mateo tardó un momento en identificar. Culpa, asombro, y debajo de todo eso, algo que se parecía enormemente al comienzo del perdón hacia sí mismo. «Hay algo que necesito contarte», dijo Sebastián. «A ti también porque te lo mereces. Porque llevas días viendo más claro que ningún adulto en esta casa, y eso no se ignora». Mateo entró completamente. Cerró la puerta detrás de él. Lo que Sebastián le contó a su hijo en los minutos siguientes no fue todo. Era demasiado para un solo momento. Demasiado para ser procesado de pie en un estudio con el sol de la mañana entrando por la ventana como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Pero fue suficiente. Fue la parte esencial, la parte que Mateo necesitaba para entender por qué Valentina había venido a esa casa, por qué lo había mirado de esa manera específica desde el primer día, por qué había algo en ella que desde el principio le había resultado inexplicablemente familiar. Cuando Sebastián terminó de hablar, Mateo no dijo nada durante un momento que pareció muy largo. Luego miró a Valentina. «¿Cuántos años tiene?», preguntó. «Menos que tú», respondió Valentina, con una suavidad que era también una forma de cuidado. «Todavía es pequeño. Todavía no entiende todo. Pero es curioso. Y valiente. Y hace preguntas que no siempre tienen respuesta fácil». Mateo asintió despacio, procesando, guardando cada pieza en el lugar que le correspondía con esa inteligencia ordenada que era su rasgo más silencioso y más poderoso. «¿Cómo se llama?», preguntó. Valentina lo miró durante un segundo, y algo en su expresión se abrió de una manera que no había abierto en ningún otro momento de toda esa semana. «Tomás», dijo, y su voz, al decir ese nombre, tenía una textura diferente a todas las palabras anteriores. Era el nombre que había elegido sola, en una habitación pequeña, en el momento más difícil y más extraordinario de su vida. Era el nombre que había susurrado miles de veces, el nombre que lo era todo. Mateo repitió el nombre en silencio, sin sonido, solo con los labios, y entonces hizo algo que ninguno de los dos adultos esperaba. Se giró hacia Valentina y le dijo con una voz directa y sin artificios: «Gracias por no irte sin decírselo». Sebastián llamó a Rodrigo antes de que llegara la hora acordada. «Adelanta todo lo que puedas», dijo, «y agrega algo a lo que ya teníamos. Necesito que incluyas una cobertura médica completa para 2 personas externas a esta casa, una adulta y un menor, con efecto inmediato». Al otro lado del teléfono, Rodrigo guardó silencio exactamente 2 segundos. «¿Nombre de las personas?», preguntó, con esa profesionalidad que era su manera de decir entendido. No preguntó más. «Valentina Ríos», dijo Sebastián. «Y Tomás, el apellido completo te lo confirmo en 1 hora». Colgó. Se quedó mirando el teléfono durante un momento. Luego abrió el cajón inferior del escritorio y sacó la fotografía que había estado mirando la noche anterior. La sostuvo bajo la luz de la mañana con una atención diferente a la de las veces anteriores. Era una fotografía de años atrás, de una época que había guardado con demasiada prisa. En ella aparecía un hombre joven, irreconociblemente despreocupado, en una ciudad que ya no era la suya, en un momento que había creído cerrado para siempre. Junto a él había una figura que en su momento no había sabido ver con claridad,
porque era más joven y más descuidado, y tenía la costumbre de los que todavía no han perdido nada de mirar hacia adelante sin voltear. Ahora, sosteniendo esa fotografía con los años encima, Sebastián Montoya entendió algo que ningún éxito, ningún contrato y ninguna mansión le había podido enseñar. Las consecuencias de no mirar no desaparecen, solo esperan. Guardó la fotografía. Esta vez, no boca abajo. Lucía encontró a Valentina en el jardín trasero poco antes del mediodía. Valentina estaba sentada en el banco de siempre, pero algo en ella era diferente. No era alivio exactamente, ni tampoco era paz, porque la situación todavía tenía demasiados frentes abiertos para algo tan completo como la paz. Era más bien esa sensación específica de cuando uno deja caer un peso que ha cargado tanto tiempo, que ya no lo sentía como peso sino como parte del cuerpo, y de pronto el cuerpo no sabe exactamente qué hacer con esa nueva ligereza. «¿Cómo te fue?», preguntó Lucía, sentándose a su lado. «Él lo sabe», dijo Valentina. «Mateo también». Lucía cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había en su mirada algo que mezclaba alivio con una emoción más antigua, más profunda, de las que solo tienen las personas que han visto suficiente vida para saber reconocer cuando algo importante finalmente encuentra su lugar. «¿Y Tomás?», preguntó Lucía. «Todavía no», dijo Valentina. «Está con una vecina que lo cuida cuando yo trabajo. No sabe nada. Todavía no es el momento». «¿Cuándo será el momento?». Valentina miró el nido del árbol grande. Los pájaros habían terminado de construirlo. Ya no entraban y salían con materiales. Simplemente estaban ahí, adentro, en el espacio que habían creado con tanto trabajo durante tanto tiempo. «Cuando sepa que lo que le voy a decir no le va a quitar nada», respondió Valentina, «sino darle algo que nunca tuvo». Lucía asintió. «Hay algo que tienes que saber», dijo entonces, cambiando el tono con esa suavidad que usaba para las noticias que requerían cuidado. «Esta mañana, antes de que bajaras, escuché a la señora Isabela hablando por teléfono». Valentina la miró. «Llamó a la agencia de empleo», continuó Lucía. «Pidió que enviaran a alguien nuevo a partir del lunes. Con eso confirmó tu salida para el viernes». «Ya lo sabía». «Hay más», dijo Lucía. «Escuché que le decía a alguien, no sé a quién, que había tenido un problema con una empleada conflictiva. Esas fueron sus palabras. Conflictiva. Y que necesitaba referencias de alguien más confiable». El silencio que siguió tenía un filo. Valentina procesó esas palabras con lentitud. Conflictiva. Una palabra pequeña con un daño enorme. Porque en el mundo del servicio doméstico, una referencia negativa no era solo un inconveniente. Era una puerta cerrada. Era otra puerta cerrada. Era una cadena de puertas cerradas en el momento en que más necesitaba que alguna se abriera. Pensó en Tomás. Pensó en doña Carmen. Pensó en el medicamento que costaba más de lo que tenía y que la doctora Peralta necesitaba empezar a administrar en las próximas semanas o el tratamiento perdería efectividad. Apretó las manos sobre el regazo. Pero antes de que pudiera decir nada, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número que reconoció de inmediato. La Clínica Esperanza del Valle. Pero no era una llamada. Era un mensaje de texto que decía algo que Valentina leyó 3 veces para asegurarse de que sus ojos no la estaban engañando. «Señorita Ríos, le informamos que los costos del nuevo tratamiento de su madre han sido cubiertos en su totalidad por un donante anónimo. El protocolo comenzará mañana. Su madre está bien. Que tenga un buen día». Valentina se quedó sin respiración. Lucía, que había visto cómo el color de su rostro cambiaba mientras leía, le puso una mano en el brazo. «¿Qué pasó?». Valentina levantó la vista del teléfono, y por primera vez en toda esa semana, en todos esos días de espalda recta y ojos secos, y sí señora y entendido señora, las lágrimas llegaron sin pedirle permiso a nadie. No eran lágrimas de dolor, eran las otras. Las que duelen diferente porque vienen de un lugar que llevaba demasiado tiempo seco. «El tratamiento de mi mamá», dijo con la voz rota en los bordes. «Alguien lo pagó. Alguien lo pagó todo». Lucía la miró, y en su expresión no había sorpresa. «¿Sabías?», preguntó Valentina. «No sabía», dijo Lucía. «Pero tampoco me sorprende». Las dos mujeres se quedaron en silencio bajo el árbol grande, con el sol de mediodía cayendo sobre el jardín y ese nido terminado meciéndose suavemente en la brisa,
mientras adentro de la mansión algo que había estado roto durante demasiado tiempo empezaba, muy despacio, a encontrar la forma de repararse. Rodrigo llegó a la 1 de la tarde con su carpeta y 3 documentos adicionales que no estaban en la versión original del plan. Los extendió sobre el escritorio de Sebastián con esa eficiencia ordenada que era su firma. Señaló cada punto relevante con la precisión de quien sabe que los detalles son los que definen si algo funciona o se derrumba, y esperó. Sebastián leyó todo. Firmó donde correspondía. «Hay una cosa más», dijo Rodrigo guardando los documentos. «Cuando esto se ejecute, y se va a ejecutar mañana si así lo decides, hay una persona en esta casa que va a reaccionar de una manera que no va a ser tranquila». «Lo sé», dijo Sebastián. «¿Estás preparado para eso?» Sebastián miró hacia la ventana. Afuera, el jardín estaba en silencio. Pero en algún punto de esa tarde que ya empezaba a inclinarse hacia el final, en algún corredor o en alguna habitación de esa mansión enorme, cada persona que vivía o trabajaba entre esas paredes estaba procesando algo. Isabela, que todavía no sabía lo que se venía. Mateo, que sí lo sabía, y llevaba horas más callado y más serio que de costumbre. Lucía, que había guardado años de silencio y finalmente había hablado. Rosario, que con un solo gesto honesto había cambiado el rumbo de todo sin saber que lo estaba haciendo. Y Valentina, que había llegado a esa casa cargando un secreto que pesaba más que todo lo que había en ella, y que ahora, por primera vez, caminaba por esos corredores sin ese peso. «Llevo mucho tiempo sin estar preparado para las cosas importantes», dijo Sebastián. «Creo que ya es hora de cambiar eso». Rodrigo asintió. Cerró su carpeta. «Mañana entonces», dijo. «Mañana», confirmó Sebastián. Y mientras pronunciaba esa palabra, en la planta baja de esa misma mansión, Isabela Montoya colgaba el teléfono después de una conversación que acababa de tener con Renata, su amiga, quien le había dicho algo que le había dejado una expresión que no era exactamente intranquilidad, pero que tampoco era la calma de siempre. Algo estaba cambiando en esa casa. Isabela no sabía qué era todavía, pero lo sentía. Amaneció diferente. No era el tipo de mañana que anuncia tormenta ni el tipo que promete calma. Era algo intermedio, algo que en el lenguaje de las personas que han vivido suficiente se reconoce de inmediato. La mañana que antecede a las cosas que cambian para siempre. Valentina se levantó antes de que la mansión despertara. Se vistió con cuidado. Se miró en el espejo pequeño del cuarto de servicio durante un momento, que no era vanidad, sino una especie de reconocimiento silencioso. Como despedirse de una versión de sí misma que había cumplido su propósito y que ya no necesitaba seguir existiendo. Hoy era viernes, el día que Isabela había marcado como el último. Lo que Isabela no sabía era que tenía razón, aunque no de la manera que imaginaba. Sebastián bajó al gran salón a las 8 en punto. Rodrigo ya estaba ahí, sentado en la silla junto a la ventana con su carpeta sobre las rodillas y esa expresión de abogado experimentado que no revela nada, pero que está listo para todo. Sobre la mesa central, junto al arreglo floral que Valentina había preparado esa mañana con una precisión casi ceremonial, había 3 sobres, cada uno con un nombre escrito a mano. Lucía entró desde la cocina con una bandeja de café. Miró los sobres, miró a Sebastián, y sin decir una palabra, dejó la bandeja, y se retiró con esa discreción de quien entiende que hay momentos que no le pertenecen, pero que de todas formas importan. Rosario llegó minutos después, como cada mañana, y se detuvo en la entrada de la cocina cuando vio el ambiente. Algo en el aire de ese salón le dijo lo mismo que le había dicho a Isabela la noche anterior, que algo estaba a punto de ocurrir. Se quedó en su lugar, en silencio, porque a veces la mejor manera de estar presente es simplemente no irse. Isabela bajó las escaleras a las 8:30. Llevaba puesta esa seguridad de siempre, esa armadura invisible que años de práctica habían convertido en algo tan natural que ya no sabía que la usaba. Llegó al final de las escaleras, vio a Rodrigo, vio los sobres sobre la mesa y se detuvo. Miró a Sebastián. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una conversación que tendríamos que haber tenido hace mucho tiempo», respondió él. Valentina estaba en el jardín cuando Mateo la encontró. El muchacho se acercó sin prisa, se sentó en el banco a su lado y los dos miraron el nido del árbol grande durante un momento sin hablar. «¿Estás nerviosa?», preguntó Mateo. «Mucho»,
admitió Valentina. Y había algo liberador en esa honestidad simple, sin disfraces. Yo también, dijo Mateo. Valentina lo miró. ¿Tú por qué? Mateo pensó un momento antes de responder. Porque hoy voy a conocer algo nuevo sobre mi familia, dijo. Y no sé exactamente cómo voy a sentirme, pero sé que quiero sentirlo de todas formas. Valentina lo miró durante un largo momento. Este muchacho que desde el primer día la había tratado como una persona, que había dicho no estuvo bien cuando todos los demás callaban, que había preguntado, ¿por qué viniste a esta casa específicamente? Con una intuición que iba mucho más allá de su edad. Mateo, dijo Valentina, quiero que sepas algo antes de que empiece todo. Dime, Tomás no viene a quitarte nada, dijo. No viene a ocupar un lugar que ya es tuyo. Viene a encontrar algo que le faltaba. Y tú, si algún día quieres, puedes ser parte de eso, pero nadie te va a obligar a nada. Mateo la miró con esa directness que era su manera de decir las cosas importantes. Ya soy parte de eso, dijo, desde que te vi sostenerle la mirada a mi mamá sin bajar los ojos. Adentro, la conversación entre Sebastián e Isabela había tomado el rumbo que Rodrigo había anticipado, y para el que había preparado cada documento con precisión quirúrgica. Isabela escuchó, primero con esa calma controlada que era su primera línea de defensa, luego con una rigidez que revelaba lo que la calma intentaba ocultar. Y finalmente, cuando Sebastián terminó de decirle todo, con un silencio que era diferente a todos los silencios que había habitado en esa casa. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?, preguntó. Desde antes de ayer, respondió Sebastián. ¿Y esperaste hasta hoy? Necesitaba estar seguro de cada paso, dijo él. Necesitaba que todo estuviera en orden antes de hablar, porque esta conversación merece orden. Isabela se levantó, caminó hacia la ventana, miró el jardín donde Valentina y Mateo seguían sentados en el banco bajo el árbol, hablando con esa calma que desde adentro se veía casi irreal. No puedo creer, dijo Isabela, y su voz tenía un temblor que ella misma no pudo controlar. Que la hayas tenido en esta casa. Que hayas dejado que ella... Isabela, la interrumpió Sebastián, con una firmeza que no era crueldad, sino claridad. Lo que pasó en el pasado no lo cambio, pero lo que puedo cambiar es lo que hacemos ahora. Y lo que hice esta semana, lo que escuché y vi en esta casa, me dice que hay cosas que tenemos que cambiar nosotros también. Isabela giró hacia él. ¿Qué cosas? Sebastián la miró durante un momento que tenía el peso de muchos años de una vida construida juntos, de cosas buenas y de cosas que se habían ignorado demasiado tiempo porque era más cómodo ignorarlas. La manera en que tratas a las personas que trabajan aquí, dijo. La manera en que yo he mirado hacia otro lado mientras eso ocurría. Ambas cosas necesitan cambiar. Y Rodrigo tiene los documentos que formalizan exactamente eso. Rodrigo abrió la carpeta. Lo que contenía no era una demanda ni una separación ni nada que se pareciera a una guerra. Era algo más difícil de manejar que cualquiera de esas cosas, porque requería no dramatismo, sino responsabilidad. Había una reestructuración formal de las condiciones laborales de todo el personal de la mansión. Había una carta de reconocimiento hacia Valentina que dejaba constancia escrita de que la acusación había sido infundada. Había una cobertura médica permanente para doña Carmen. Y había un fideicomiso a nombre de Tomás, que Sebastián había instruido a Rodrigo establecer la tarde anterior, no como gesto de culpa sino como acto de paternidad, que llegaba tarde pero llegaba con intención real. Isabela leyó cada página en silencio. Cuando terminó, dejó los documentos sobre la mesa con una suavidad que no esperaban. ¿Me das un momento?, preguntó. Todo el que necesites, dijo Sebastián. Isabela caminó hacia las escaleras. Subió despacio y desapareció en el corredor del segundo piso, dejando atrás un silencio que no era derrota, sino el sonido específico de una persona enfrentando algo que no puede seguir evitando. Rodrigo miró a Sebastián. Eso fue mejor de lo que esperaba, dijo. Todavía no hemos terminado, respondió Sebastián. Valentina estaba en la cocina cuando Lucía entró con una expresión que era al mismo tiempo nerviosa y decidida. La señora quiere hablar contigo, dijo. Valentina dejó lo que tenía en las manos. ¿Dónde? En el salón de té. Valentina asintió. Se secó las manos.
Caminó por el corredor con esa pisada firme que había aprendido en semanas de caminar por esa casa, sabiendo que cada paso podía ser observado y juzgado, y empujó la puerta del salón de té. Isabela estaba sentada, sin el teléfono, sin la postura de siempre, con las manos juntas sobre la mesa, y algo en la expresión que Valentina no le había visto antes y que tardó un momento en identificar porque era genuinamente inesperado. Era esfuerzo. El esfuerzo específico de alguien que está haciendo algo que no le resulta natural pero que ha decidido hacer de todas formas. «Siéntate, por favor», dijo Isabela. Valentina se sentó. Hubo un silencio breve que Isabela no intentó llenar con prisa. «Lo que ocurrió el primer día», dijo finalmente, eligiendo cada palabra con una deliberación que era nueva en ella. «La acusación, las palabras que usé, la manera en que me fui sin reconocer mi error. Estuvo mal». Hizo una pausa. «Estuvo mal y lo sé. Y aunque no tengo la costumbre de decir esto, y aunque sé que decirlo ahora llega tarde, necesito decírtelo de todas formas. Lo siento». El salón de té estaba completamente en silencio. Valentina miró a Isabela durante un momento. Buscó en esa disculpa la grieta por donde entrara la condescendencia o el cálculo, porque había aprendido a buscarla, pero no la encontró. Lo que encontró era imperfecto, y llegaba con retraso y no borraba nada de lo que había ocurrido. Pero era real. «Lo acepto», dijo Valentina. Isabela asintió, y en su expresión había algo que se parecía al alivio, mezclado con algo más difícil de sostener que no era vergüenza, sino el comienzo de algo que llevaba años sin ejercitar, la honestidad hacia sí misma. «Hay algo más», dijo Isabela, y su voz bajó levemente. «Renata me llamó ayer. Me dijo cosas que no quería escuchar, sobre un patrón que ella ha observado durante años y que yo he ignorado porque era más fácil ignorarlo que cambiarlo». Miró sus manos. «No soy la persona que creo ser en algunos momentos, y eso es algo que me corresponde a mí resolver, no a las personas que trabajan en esta casa». Valentina no respondió de inmediato, porque había verdades que no necesitaban respuesta sino simplemente espacio para existir. «Gracias por decírmelo», dijo finalmente. Las dos mujeres se miraron durante un momento que no era amistad, ni era olvido, pero que era algo que ninguna de las dos había esperado encontrar. Un entendimiento mutuo que no necesitaba más palabras para ser válido. Semanas después, en un parque pequeño del otro lado de la ciudad, Valentina estaba sentada en una banca con Tomás a su lado. Era un niño de mirada atenta y preguntas rápidas que había heredado sin saberlo, de alguien que aún no conocía bien, pero que estaba aprendiendo a conocer. Sebastián llegó puntualmente, como hacía siempre, con esa costumbre suya de respetar los tiempos de los demás. Se sentó en la banca frente a ellos. Miró a Tomás durante un momento con una atención que el niño notó y que le devolvió sin timidez porque era así, franco y directo. «Hola», dijo Tomás. «Hola», respondió Sebastián. Y en esa sola palabra había una vida entera de cosas que todavía faltaban decirse y que irían encontrando su momento con la paciencia que merecían. No fue una reunión de película. No hubo música, ni abrazos inmediatos, ni declaraciones que lo arreglaran todo en un instante. Fue algo más real que todo eso. Fue una conversación entre un hombre y un niño que se estaban conociendo con honestidad, pregunta por pregunta, sin prisa, construyendo algo que no tenía nombre todavía, pero que los dos, cada uno a su manera, ya podían sentir. Valentina los observó desde su lugar con las manos juntas sobre el regazo y algo en el pecho que era demasiado complejo para llamarse simplemente felicidad, pero que se le parecía más que cualquier otra cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. Doña Carmen recibió su primera dosis del nuevo tratamiento en la Clínica Esperanza del Valle, en una mañana de sol, que ella describió después como la mañana en que sentí que alguien me devolvió el futuro. La doctora Peralta le explicó el protocolo con esa gentileza de siempre. Le dijo que los pronósticos eran alentadores y le apretó la mano antes de salir de la habitación. Doña Carmen llamó a Valentina esa tarde. «Mija», dijo, con esa voz que llevaba semanas más débil y que ese día tenía algo diferente, algo que Valentina reconoció antes de que su madre dijera una palabra más. «No sé quién pagó esto, no sé cómo pasó, pero quiero que sepas que crié a la persona correcta. Porque esto no le pasa a cualquiera. Esto le pasa a quien ha caminado con dignidad
aunque nadie lo estuviera mirando. Valentina no pudo responder de inmediato. «Mamá», dijo finalmente, con la voz rota de la manera correcta, «tú me enseñaste a caminar así». Lucía siguió en la mansión Montoya, como había estado durante años, pero con algo diferente que no era un cambio de lugar, sino un cambio de peso. Las condiciones del personal habían cambiado con los documentos que Rodrigo había formalizado, y aunque los papeles no transforman a las personas de un día para otro, sí crean el espacio donde la transformación puede ocurrir. Rosario, que con un gesto honesto en el momento correcto había cambiado el rumbo de todo sin saber que lo hacía, siguió llegando cada mañana con esa puntualidad tranquila que era su manera de estar en el mundo. Nunca supo con exactitud todo lo que su voz había puesto en movimiento aquel día con el águila de cristal, pero Valentina sí lo sabía. Y en la última mañana que compartieron en esa cocina antes de que Valentina dejara el trabajo formal en la mansión, le dijo simplemente, «Gracias por hablar cuando era más fácil callarse». Rosario la miró y sonrió de esa manera específica de las personas buenas que no buscan reconocimiento pero que lo reciben con gracia cuando llega. Mateo y Tomás se conocieron en una tarde de sábado que Valentina había preparado con tanto cuidado como cualquier otra cosa importante en su vida. Los dejó solos en el jardín de la mansión durante un rato, observándolos desde la ventana con Lucía a su lado. Mateo le mostró a Tomás el nido del árbol grande. Tomás lo miró con esa concentración específica de los niños que todavía encuentran extraordinario lo que los adultos han aprendido a ignorar. «¿Cómo llegaron aquí?», preguntó Tomás. «Vinieron solos», dijo Mateo. «Buscaron el lugar correcto y construyeron su casa». Tomás procesó eso durante un momento. «¿Cómo supieron que este era el lugar correcto?». Mateo lo miró y sonrió con algo que era nuevo en él, una calidez que estaba aprendiendo a usar. «Creo», dijo, «que simplemente lo sintieron». Valentina salió de la mansión Montoya por última vez como empleada en una mañana que olía a flores y a algo que no tenía nombre pero que llenaba el pecho de una manera que hacía difícil respirar y fácil seguir adelante al mismo tiempo. Llevaba el bolso gastado de siempre. Los mismos zapatos del primer día, pero caminaba diferente. No porque el mundo hubiera cambiado de golpe ni porque todos los problemas hubieran desaparecido, porque no era así. Seguía habiendo facturas, seguía habiendo días difíciles, seguía habiendo momentos en que la vida pesaba más de lo que parecía justo, pero había algo que ya no cargaba. Y ese algo, aunque no tuviera nombre preciso, le había devuelto algo que nadie debería perder nunca. La certeza de que existir con dignidad no es un privilegio, es un derecho, y que defenderlo, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie esté mirando, es el acto más valiente que una persona puede hacer. Se detuvo un momento en la puerta. Miró hacia atrás una sola vez. El gran salón brillaba con esa luz de mañana que lo hacía ver exactamente como el primer día. Pero ya no era lo mismo. Nada lo era. Y eso, pensó Valentina mientras cruzaba la puerta hacia la calle, era exactamente como debía ser. Porque las historias que cambian una vida rara vez llegan anunciadas. A veces llegan disfrazadas de un lunes cualquiera, de un trabajo que parece temporal, de una acusación injusta en un salón de mármol. Y lo único que determina si esa historia te destruye o te construye es lo que decides hacer cuando nadie te está mirando. Valentina Ríos lo supo siempre. Solo necesitaba que el mundo lo descubriera también.